Volvemos nomás. Ya estamos a las 11:30 pasadita. Última media hora de la Tucumana de mañana de este día jueves. Última semanita completa del mes de agosto. Y estamos en presencia ya de un invitado de lujo, la verdad, que es Fernando Kretschmar. Es cineasta, documentalista y guionista. Y está participando de la 16ª muestra cine documental de la Asociación Documentalista de Argentina. Esta noche va a estar presentando su película, su documental, que es Elogio de la Rebelión, ¿sí? Así que vamos a estar charlando con él sobre eso. Bienvenido al aire de la Tucumana de mañana. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muchas gracias. Recién llegado a la ciudad, que es una ciudad que me gusta mucho, o sea que mi primera película documental fue aquí en el NOA. Ajá. No en esta provincia, pero siempre pasando por Tucumán, porque fue en Salta, en Jujuy, en esa zona del ramal, ¿no? En la zona de los grandes ingenios azucareros. Sí. Bueno, aunque parezca mentira, allí dicen que estos son pequeños. Pero... Sí. Bueno, ellos tienen los ingenios más grandes, pero bueno, son menos cantidad también, sí, ¿no? Sí, hay más producción. Dos. Sí, dos y con bien concentrado, ¿no? Sí. Bueno, Elogio de la Rebelión. Ya el título ya, me llama la atención y quiero preguntarte por dónde va. Bueno, mira, básicamente es una película que cuenta el resurgimiento de los grupos de cine documental, que los había habido en los 60 y en los 70, uh-huh, con Pino Solanas, el grupo de Cine Liberación, con Raimundo Gleiser y el cine de la base, con el gran precursor que fue Fernando Birri en la Escuela de Cine Documental de Santa Fe, que la creó en el 58, su primera película fue Tiré 10, y ahí participó también Gerardo Vallejo, el gran realizador tucumano, que después hizo El Camino hacia la Muerte del Viejo Reales y tantas otras obras. Y eso, por supuesto, todos esos grupos desaparecieron durante el periodo de la dictadura, del 76 al 83. Y cuando digo desaparecieron, algunos de ellos literalmente, como el compañero Raimundo Gleiser, que fue desaparecido y asesinado por la dictadura, ¿no? Otros marcharon al exilio. Y cuando nosotros empezamos, en mi generación, en los 90, a estudiar cine, documental era algo que se veía que en un cuatrimestre, en quinto año, cuarto año, en tercer año, sin darle demasiada importancia, ¿no? Entonces nosotros empezamos, ante la situación social tan jodida que se venía desencadenando a partir de lo que fue la convertibilidad de Menem, que ahora hay gente que la reivindica grandemente, pero sí, en su momento iba generando paulatinamente desocupación a medida que iban liquidando las empresas estatales. Y empezó la resistencia, igual que el documental, así como el documental social resurge en Santa Fe, y el nuevo documental o los nuevos grupos también surgen de una manera centrípeta, lo cual en Argentina es raro, porque generalmente todo es centrífugo, o sea, de Buenos Aires hacia las provincias, y esto fue al revés, desde las provincias a Buenos Aires, tanto el proceso de los 70 como este proceso, porque bueno, la primera rebelión que mostramos en esta película es la del 94 acá en Santiago, acá cerca, el Santiagazo, y a partir de ahí, bueno, vamos con Cutralcó, Tartagal, distintos lugares. Surgimiento del movimiento piquetero también, exactamente, ¿no? Sí. Cómo estos movimientos iban generando a su alrededor distintos grupos de cine, ¿no? Algunos integrados a los movimientos, otros por fuera, pero respetando el punto de vista de estos movimientos, y bueno, el punto culminante de todo esto, que fue generando muestras y distintas formas de unificarnos, en una época, recuerden, que no había ni redes sociales, la internet era algo medio lujoso, y en ese sentido empezamos a juntarnos y llegamos muy bien parados a lo que fue la rebelión del 19 y 20 de diciembre, que mucha gente dice que fue algo tremendo, lo peor, lo que nunca hay que volver, pero para nosotros la reivindicamos, por eso el título Elogio de la Rebelión, en el sentido de que, bueno, por fin el pueblo argentino, prácticamente en todo el país y en todas las clases sociales, reaccionó contra este modelo de explotación criminal en que se había convertido este famoso neoliberalismo, ¿no? Con un 25% de desocupados, con hambre, con la expropiación de los depósitos, que tal vez fue una especie de gota que colmó el vaso, pero que ya venía abonada por todos estos movimientos de resistencia. O sea, en un punto, para nosotros, el 19 y 20 de diciembre porteño es hijo, o en todo caso nieto, del Santiagazo también, ¿no? Y de las rebeliones
en todos los lugares que hubo, en Cutralcó, en Tartagal, en Mosconi. Justamente te iba a preguntar, en esa recuperación que ustedes hacen de del legado, de ese movimiento audiovisual, cuando quieren encarar este proyecto, ¿qué similitudes, si han encontrado, un poco lo decías, pero similitudes entre aquel proceso y la crisis del 2001, en el entramado social, en la composición o en la degradación de la política, las instituciones? ¿Cuáles son los puntos de contacto para encarar desde la perspectiva de ese legado? Bueno, mirá, nos encontramos con que el 94 es muy parecido al 2025, pero mucha gente no lo recuerda. ¿En qué sentido? Sí. En el sentido de este discurso de la salvación individual, de ser tu propio patrón. Recuerden que María Julia Alzogaray, una funcionaria icónica de la época del menemismo, decía: yo no quiero que sean proletarios, quiero que sean propietarios, ¿no? Recuerden la gente que la echaban de YPF y ponía un remiso, una cancha de padre, un parripollo, y cómo, digamos, todos esos negocios, esa ilusión de propietización en lugar de proletarización, se fueron desvaneciendo como pompas de jabón, porque por ejemplo en Mosconi había más remises que población en un momento, claro, y nadie tenía laburo, o sea, nadie podía pagar un remis. Entonces todos estos autos se fueron arrumbrando, y la gente empezó a notar que, bueno, ya no tenía aquel trabajo que daban las empresas del Estado, o no llegaba más el ferrocarril a sus pueblos, bueno, las distintas calamidades que se sufrieron durante esa época. También en los sectores exportadores, porque el dólar estaba clavado y exportar era casi un mal negocio. Así que, bueno, toda esa generación del capital financiero concentrado es muy parecido a lo que está pasando hoy. Y también es parecido al desaliento. Cuando vos estabas en Buenos Aires en el 94 y estalló de esa manera Santiago, decíamos: mierda, ¿de dónde salió esto? Claro. Allá, porque allá no pasaba nada. Todo el mundo estaba contento, que se podía viajar, que el dólar estaba barato. O sea, había una situación que tenía ciertos puntos de contacto con lo que es la situación actual. Entonces, lo que produce la película es una identificación bastante interesante con esta época, sobre todo en los pibes. Cuando la mostramos en Buenos Aires, al final de la película hubo un debate donde estuvimos algunos de los más viejos que hemos hecho este cine en los 90, junto con los pibes que ahora hacen contrainformación. Y, por ejemplo, estuvo el colectivo Mapa de la Policía, que son compañeros que con un software muy sofisticado que han desarrollado en Inglaterra, mezclando y ponchando las distintas filmaciones y fotos que hay, reconstruyeron lo que fue el intento de asesinato del compañero Pablo Grillo, ¿no? Entonces, bueno, son compañeros que hoy utilizan cosas que nosotros no teníamos, como el software, la tecnología digital, y que de alguna manera siguen ese camino. Y la verdad que estaban sorprendidos y emocionados de poder ver que, bueno, que no era que ellos nacían de un repollo, sino que eran parte de toda una tradición, ¿no? Que es un poco lo que queremos mostrar, ¿no? El cine documental asociado a las luchas populares desde sus mismos orígenes. Y trabajando en estos temas desde hace tantos años, ¿qué pensás que nos lleva, esto ya a modo más de opinión, por ahí no es necesariamente algo de lo que tengas un conocimiento formado o académico, que nos lleva a repetir siempre, a que el 94 vuelva en el 2025, a pesar de que hubo un 2001 en el medio, a pesar de que tardamos 15 años pero reaccionamos, y 15 años después volvemos a más de lo mismo, ¿no? Bueno, la metafísica es un invento de los filósofos asociados al poder, ¿no? En la época de Grecia. Y una de las cuestiones que planteaba el gran metafísico Aristóteles era que el cosmos es una cosa cerrada, inmutable y cognoscible, ¿no? Y finita, ¿no? Yo creo que esa es la ilusión que tiene la gente, que en la lucha de clases está parado del lado de la dominación, ¿no? O sea, generar la idea de que todo lo que sucede es inevitable y no se puede cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una idea de generar artificialmente una idea de presente permanente, de no valorar en lo más mínimo lo que es la experiencia. Y esto lo pueden ver en las redes sociales, que son prácticamente de 5 o 6 personas que la manejan en el mundo, 5 o 6 dueños, ¿no? Estos 5 o 6 dueños quieren que la gente esté hipnotizada, viendo todo el día videitos de 30 segundos, y quieren anular un poco esta idea de la historicidad. Entonces, en esta batalla cultural donde nosotros, en la lucha de clases, nos ubicamos del lado de los oprimidos, no del lado de los opresores, siempre, digamos, el trabajo sobre la realidad tiene que ver con esto, con restituir la idea de historicidad, para que de alguna manera la gente entienda que lo que sucede no es inmutable, que lo que sucede no es posible de cambiar, ¿no? Y en ese sentido, bueno,
nosotros siempre recuerdo una película donde entrevistamos a un viejo guerrillero de los 70 que había escapado de la cárcel de Rawson un poco antes de la masacre de Trelew, que ahora se cumplieron años, en la cual digamos, el tipo nos decía, la gente no va a trabajar cada mañana porque le ponen un revólver en la cabeza. La gente piensa que es lo único que puede hacer, ¿no? un poco esa idea de generar como que el presente es inevitable y la única solución es la solución que nos dan los poderosos, que en un garage hicieron una aplicación y bla bla bla, toda esa ilusión que pretenden generar, tiene fundamentalmente que borrar lo que es la historia. Y hay un proceso muy importante de borrar la historia. Y no solo de lo que se considera las clases dominantes, también de los gobiernos que siguieron, que institucionalizaron toda esa bronca. Porque si vos recordás, después del 19-20 había en Buenos Aires solamente 300 asambleas populares, ¿no? O sea, había una participación popular en política muy interesante que se fue licuando, digamos, hasta llegar de nuevo, ahora, aunque se vayan todos, que no quede uno solo por derecha, ¿no? Claro, diciendo, bueno, estos en definitiva son chorros y bla, todo este discurso de la ultraderecha, que tiene que ver con esto, con tratar de explotar ese sentimiento de la inutilidad del sistema político de la democracia para solucionar los grandes problemas del pueblo por derecha, cuando en aquel momento había sido por izquierda. Porque la gente gritaba, y esto está filmado y registrado en la película, el estado de sitio se lo meten en el culo, que se vayan todos, que no queden a solos, la deuda no se paga, y puteaban a Menem, a De la Rúa, y a todos los que habían, y sin que eso tuviera una dirección. Claro, o sea, fue como una politización, una asunción, un insight que hicieron las grandes masas de todas esas pequeñas luchas que se venían dando entre los afectados directos, ¿no? Y la gente dijo, no son los afectados directos, somos todos, de un día para otro. Y eso devino en una primavera progresista en toda la región, no solo en la Argentina, digamos, exactamente. ¿No? Sí, no está más allá de la guerra del agua en Bolivia, de las luchas indígenas en Ecuador, del hambre cero de Lula en Brasil y todas, digamos, las situaciones que se dieron al mismo tiempo en los 90, bueno, el advenimiento del chavismo en Venezuela, bueno, todos esos movimientos tuvieron que ver justamente con esto que decís vos, un verano progresista, con límites, pero progresista al fin, ¿no? ¿La veían venir ustedes en los 90? A que por ahí podía haber una salida, y la pregunta va apuntada también a qué ven venir ahora, en su experiencia, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, en esa época, para que te des una idea, hice una película que se llamó Diablo, Familia y Propiedad, los crímenes del ingenio Ledesma, que cuentan un poco la noche del apagón y toda la destrucción de esa generación por parte de los Blaquier y sus aliados y los Patrón Costas y toda esta gente. Por eso te arranqué hablando de eso, que más o menos lo conozco. Y termina, se estrenó en la misma semana que asumió la Alianza y termina con Se viene el estallido. Si vos recordás, la canción de la Versuit, si vos recordás, había un discurso muy generalizado que decía, acá lo importante es que se vaya Menem, y nosotros decíamos, no, que se vaya Menem y que venga un radical de derecha como De la Rúa, cordobés devenido porteño y bastante revisionario, no va a arreglar ninguna cosa profundamente. Entonces decíamos, no, acá si esto siguen con la misma política, y era casi seguro que iba a pasar eso, se viene un estallido. Y fíjate, si ves Diablo, Familia y Propiedad, termina con un discurso del perro Santillán, que en esa época volteó 6 gobernadores, él y su gremio en Jujuy, y con el tema de la Versuit se viene el estallido. O sea, nosotros estamos muy claros que se venía ese estallido. Desde el 99, que fue cuando asumió la Alianza. Preguntarte por estrictamente los lineamientos o las decisiones políticas y estéticas y artísticas de Elogio de la Rebelión. La película como un poco atraviesa y conecta el pasado y el presente y muestra un poco cómo se fueron de alguna manera repitiendo esas tensiones entre las crisis institucionales y las resistencias populares. ¿Eso ha sido una decisión artística para la película o es una consecuencia natural? Es decir, si hablo del pasado tengo que venir al presente y si hablo del presente me tengo que ir hacia atrás. ¿Eso sucedió o se pensó así? No, se pensó así, pero además, porque el tema era la materia prima con la que laburamos. Nosotros laburamos con la materia prima de todos los compañeros que en el 2001 formaron el colectivo Argentina Arde, que un poco antes habían formado ad hoc. Por eso, en relación a la pregunta anterior, llegamos bien parados a ese momento. El colectivo Argentina Arde, obviamente, el nombre lo tomó en homenaje al Tucumán Arde, y conocíamos a Rubén Naranjo, a todos los grandes artistas plásticos que habían
realizó ese movimiento en su momento, ¿no? Y te digo, la materia prima con la que elaborábamos eran los documentales de esos compañeros que se juntaron ahí. Entonces, la decisión estética era justamente mostrar el laburo estético que hubo en su momento sobre estas problemáticas, y un laburo estético que tenía que ver con ser lo contrario a lo que mostraban los medios empresariales, que te mostraban los momentos de violencia, los momentos donde se estigmatizaba al piquetero, se le ponía este tipo de nombres. A nosotros nos decían cineastas piqueteros, que no tenemos nada que ver con la estética, sin haber leído los 7 tomos de la estética de Hegel ni nada por el estilo. Lo decían como si estética fuera un adjetivo medio pelotudo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, nosotros teníamos, sí, mucha herencia de la estética, desde lo que fue Fernando Birri, que era un gran esteta, hasta lo que fue Raimundo Gleiser con Los Traidores, que es una obra con una estructura dramática tremenda. Ahora, lo fundamental creo que no fue exactamente eso, la búsqueda de los recursos expresivos, que yo lo llamaría con más modestia eso que estética, sino que fueron muchos y variados y en algunos casos innovadores, sino fue la puesta de cámara del lado en que las balas se reciben y no atrás de la nuca de los policías, del lado de la gente, al lado de la gente. Y no solo es en esos momentos culminantes, como fue el 2001 o como fueron algunos de estos estallidos previos que hubo y que están reflejados en las películas, sino en la vida cotidiana, de todos los días. Ver de dónde vienen esos reclamos, cómo se organizan, quiénes son esas personas, ¿no? Con lo cual permitía llegar a momentos de muchísima intimidad que vos nunca los veías en televisión, cuando lo que veías era un corte reprimido con el discurso atrás de la violencia y todo eso. Entonces, de esta mirada de este lado y no del lado de la nuca de los policías, me lleva indefectiblemente a hacer el paralelismo con Pablo Grillo y decir que no es solo una perspectiva diferente, sino que es un posicionamiento político, ¿no? De qué enfoque se le da, de dónde mirás. Exactamente, y ahí la política, en un arte como este, donde el punto de vista es fundamental, casi no se despega de lo artístico. Es prácticamente lo mismo. La puesta de cámara en sí ya es algo, pero además esto otro que te digo, la convivencia en las épocas pacíficas de la creación de estos movimientos, la integración de algunos compañeros a los movimientos. Por ejemplo, el rostro de la dignidad sobre el movimiento de trabajadores desocupados de San Francisco Solano, el corte final se votó en una asamblea de 600 personas. Se pasó la película y se dijo, ¿qué quieren que cambie? ¿Qué le podemos cambiar? ¿Qué quieren que le cambiemos? ¿Les gusta así? ¿Les gusta así? ¿Qué le llamó más la atención? Y a partir de ahí se decretó el corte final, ¿no? El grupo de la vida, yo ahí hice cámara, no era parte de mi grupo, pero además pasaba eso, ¿no? Nos colaborábamos unos con otros, no todo el tiempo. Y además era fundamental, porque hoy, a pesar de los parecidos de época y de la crueldad del momento y todo, llegan de una forma u otra, porque alguien sacó un celular, porque alguien tuiteó, porque alguien más o menos pueden circular miradas alternativas a la que los medios hegemónicos nos quieran plantear. En ese momento no, o sea, en ese momento era Tinelli, Miguel del Cel, Susana Jiménez, Mirta, y todos los argentinos mirando eso, esperando ganar el millón con Susana, que te llamaba y se decía, hola Susana, por ahí ganamos $1 millón. Sí, y estábamos todos en esa, o la gran mayoría en esa, no todos, porque evidentemente ustedes no, pero digamos, era fundamental que alguien muestre otro país, otra realidad que visualiza, aunque sea para 20, para 50, para 400, para 2000, para los que quieran mirar, ¿no? Claro, y eso era lo que llamaban en su momento la farandulización de la política, ¿no? Sí. O sea, Menem con las BD, con los Rolling Stones, con Sí. la Ferrari roja y toda esta cosa del provinciano que ahora es capo y está Sí. con toda la... Más o menos el mismo mambo que Milei, que a diferencia que él no es provinciano. Pero bueno, o sea, es de la provincia de Cava, creo. Pero más allá de eso, nosotros sí queríamos mostrar otra cosa, lo que no se mostraba. Y tenía que ver con esto que vos decís, era prácticamente lo único. Y en cuanto a la masividad, también apuntás muy bien, porque al principio, sí, la veían los del movimiento, los 500, 600 personas del movimiento, 1 o 2 exhibiciones más por semana. A veces, nosotros con Diablo, Familia y Propiedad logramos estar 5 semanas en el Cine Gomón y la gente iba.
iban algunos engañados creyendo que era una de terror y decían, decía un documental, pero era una película, decía la gente, o sea, ni siquiera existía en el espectador la idea de que el documental también es cine, ¿no? Claro. Entonces, claro, veían algunos recursos expresivos ahí y decían, bueno, esto es una película, porque tenían asociado el documental con las cosas de pescaditos o de Jacques Cousteau o de cuestiones de la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se da y también se muestra en la película, a partir del estallido del 2001, una masificación tremenda de estos materiales porque empezó a haber una demanda. Teníamos 7, 8 exhibiciones por día en distintos lugares muy, pero muy distintos, como un barrio de emergencia en Carapachay y una escuela cheta en Belgrano y una escuela de clase media en Caballito y un corte de ruta acá y una fábrica tomada allá. 7, decir que éramos 200 en Argentina, después cuando convocamos a esa asamblea éramos los 30, 40 que nos movíamos en los grupos de cine. Hicimos un volante que decía, vos lo viste, vos lo viviste, no dejes que te lo cuenten, y se lo repartimos a todos los tipos que tenían una cámara, porque en esa época nadie filmaba con el celular, ni nada, no existían los celulares prácticamente. Y los repartimos dos marchas, una que había los jueves contra la Corte Suprema, que era un desastre, la habían nombrado todos Menem en la famosa servilleta, y la otra que era contra Duhalde, que era un tipo que había sacado el 30% de los votos y se había entronizado solo como presidente, ¿no? Entonces planteaba, no sé si él llamaba elecciones, pero por lo menos que se vaya Duhalde. Y en esas dos marchas le repartimos a todos los tipos que tenían cámara para el sábado, o sea, un jueves, un viernes para el sábado. Y que en Buenos Aires es muy difícil mover a la gente, porque las distancias son largas, no hay ese tipo de núcleos que a veces hay en ciudades más pequeñas. Y eran en el auditorio de Madres de Plaza Mayo. Y fueron 200 o 300 personas, tipos que venían con las cámaras de Canal 13, de Canal 11, cámaras enormes que nosotros nunca las habíamos visto siquiera, no tocado. Porque nosotros trabajamos con equipos semiprofesionales para filmar casamientos y esas cosas. Y de pronto estábamos rodeados de un montón de gente que tenía ganas de decir, por fuera de sus empresas incluso, cosas que no podían decir, y todo eso se empezó a mostrar y se empezó a masificar. El periódico que sacamos en Argentina creo que tiraba como 100.000 ejemplares. Y se vendían en 10 minutos, nada más que en el Parque Centenario y en 4 o 5 asambleas grandes ya se vendía todo. Es esperanzador, porque por momentos está oscuro, la mirada hacia el frente, sí, ¿qué viene ahora? Pero no dejo de pensar que en el 99 la alternativa era de la Rúa Duhalde. Lo que vino después no estuvo bueno tampoco, por supuesto, fue doloroso y fue sangriento, pero digo, hubo una salida de eso, que era derecha contra más derecha, no sé qué era en ese momento. Ahora parece algo parecido, pero a veces aparece la salida en el lugar menos pensado. Y lo decía, se viene el estallido en ese momento. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Se viene el estallido? No quisiera ser tan terminante, las historias políticas no se repiten exactamente. Ahora, todo parece indicar que las clases dominantes argentinas están yendo hacia un callejón sin salida, donde yo creo que avisoro en el futuro grandes enfrentamientos, porque esto va a generar muchísima desocupación. Y si es que hubiera algún tipo de proyecto de país, si ese proyecto está ligado solamente a la agroexportación, a la energía y a los minerales, creo que dejarían afuera a varios millones de habitantes de nuestro país, con lo cual los enfrentamientos tarde o temprano se van a producir. El tema, bueno, es quién los dirige, hacia dónde los dirige, quién si se convierten en estallido o no. Recordad también que el estallido, nosotros tenemos una de las burguesías más ignorantes y burras del universo, porque fíjate que el corralito fue pegarse un tiro en las bolas, fue tratar de unir lo que en ese momento eran el agua y el aceite, que eran las clases medias que podían tener un mango, con los que estaban desesperados de hambre. Los unieron, la gente salía y gritaba piquete y cacerola, la lucha es una sola. Imagínate ahora, con la ruptura que hay entre las clases sociales y toda la desconfianza que se ha instalado por parte de la ultraderecha hacia la gente que no tiene nada, ¿no? Pero bueno, yo supongo que a la corta o a la larga, a la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que está tan jodido el profesor de la universidad con el sueldo congelado como el tipo que está revolviendo la basura. Y cuando eso sucede, generalmente vienen las grandes tormentas políticas. Se llamará estallido, se llamará revolución, cada uno tendrá
el optimismo le llegará hasta donde le dé la cabeza. En el caso mío ya soy grande, me cuesta un poco más el optimismo extremo, pero bueno, todo puede suceder, sobre todo, insisto, con una burguesía con este nivel de ignorancia y de falta de respeto por lo que es la historia de este país, que en definitiva se liberó de los españoles con las armas en la mano, con gente tan proba como San Martín y Belgrano, ¿no? Elogio de la Rebelión va a ser presentado en el espacio Inca y también en el Birla, ¿así es? Se va a dar en el espacio Inca. Sala Ginés O'Connor y Lorete Cavile, sí. Yo aprovecho, y ya para cerrar, porque vamos cerrando el programa, para invitar a la gente a que vaya, que consuma cine, porque es un momento difícil para todos los trabajadores de la industria, y sobre todo en estos tiempos donde se ataca permanentemente la industria, ¿no? Yo lo escuchaba hace poco a Franchella diciendo las películas que no la ven ni 20 personas, que no me parece incluso tan grave, porque no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional, pero sí me parece grave que lo diga el director del Inca, que diga, che, para ver una película, para entender una película no hace falta verla, sino viendo resúmenes de TikTok la entendés. Me parece que no es algo cómico, sino que tiene que ver con un ataque sistemático o con bajarle el precio al laburo de los trabajadores de la industria, así que aprovechar para invitarlo a todos. Y eso es lo que salió a la luz, pero la primera reunión que tuvimos con el señor Firovano, el contador creo que es, nos dijo, nos recibió con la siguiente frase: yo no veo películas ni leo libros, así que imagínate, estamos en manos de la ignorancia, de gente que está orgullosa de su ignorancia. Y no te olvides que también el viernes también estamos en el Centro Cultural Birla con la presentación del libro Historia del Cine Documental Argentino. Y el viernes también, el 29 de agosto, pero ya en el espacio Inca de nuevo, damos Goteras de Mariano Carrizo, Pieles Divergentes, Chagas, la Orquesta Invisible, casi todas con sus directores. El sábado 30 también en el espacio Inca está Ramal Caído, Escuela de Comunicación Popular, Ensenada del compañero Hugo Cresel de Buenos Aires, que no sé si no va a venir también. Y el domingo cerramos con Guardianes de la Naturaleza de Antonella Cardoso Casares y Manuel Ugarte, El destino de un continente, que es sobre una figura histórica muy interesante de los años 30 y 40 y 50 que es Manuel Ugarte. Perfecto, la invitación está hecha. Muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto recibirte y nos estaremos viendo en estos días en las diferentes propuestas. Perfecto, los esperamos allí. Gracias. Música y enseguida volvemos. Estás escuchando la 95.9, La Tucumana, la tucumanidad hecha radio.